to ash and dust. I wipe my brow. En este momento vamos a darles a conocer un poco sobre lo que son los tipos de funciones, en el cual es un conjunto de puntos que lo puedes reconocer en tu vida diaria. Al momento que vayas caminando puedes encontrar cualquier tipo de objeto. Para este video se ha encargado un equipo para representarlo. El equipo está integrado por Eduardo, Agustín, Freddy, Daniel, Luis, Martín, Roge y Emanuel y Oscar y su servidora Islali. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es sobre las funciones, en el cual vamos a empezar en este momento. Bueno, para iniciar lo que son las funciones, en este caso vamos a empezar a hablar un poco de algo teórico, lo que es una variable. Para iniciar, en este caso es una literal que se puede asignar una letra. Lo podemos representar con X, Y, Z, W, A, B, C o las letras sucesivas que nosotros pongamos a lo que es el caso. Lo que es una función, que es la regla correspondiente que asocia a cada un objeto de otro conjunto, llamado lo que es un dominio en valor único. Lo que es el dominio es el conjunto de objetos a los que las funciones se asignan lo que son los valores. Y el rango, que también es muy importante en este caso, que es el conjunto de los valores que son obtenidas mediante lo que son las funciones. Bueno, también se va a tocar un poco del tema lo que es el condominio, también denominado como el conjunto final y el conjunto llegando a un intervalo. El condominio es el conjunto de números y que se predominan mediante a lo que es una solución de números. También por medio de todo esto vamos a tocar el tema de lo que es el recorrido de una función definida como el conjunto de Y formado de todos los que son las imágenes de los números de X. Bueno, el dominio, como se habló, es igual a lo que es el recorrido, que es igual a Y menos la función por lo que es X. Bueno, ya teniendo un poquito en cuenta de lo que son las variables, el conjunto, el dominio y cómo se van representando las gráficas, vamos a darle a inicio a lo que son los siguientes subtemas, en el cual quiero que conozcan basado mediante a lo que se habla de cada una de las funciones. Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera función. Bueno, la primera función que les voy a explicar es la inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Y en este caso, las tres vienen siendo la misma. ¿Cómo podríamos ejemplificar? Para empezar, ese tipo de funciones es cuando en una recta pasan la recta atraviesa dos puntos. Pero si vemos alrededor, ¿dónde podríamos encontrar ese tipo de función? Y estando aquí en este columpio, vemos que aquí hay una recta y aquí tenemos otras dos rectas que pasan en el mismo punto. Claro, que aquí hacen una intersección y porque pues tiene que estar esto, por eso quedó así, pero si siguiera pasa en el mismo punto. Y en este caso ahí es donde queda ejemplificado ese tipo de funciones. Pero como segundo tema es función real de variable real. Bueno, sabemos que trata sobre funciones continuas y discontinuas. Como por ejemplo, acá podemos ver una representación gráfica y real de la que es la función continua, que es una recta, ya está bien visto. Y una discontinua sería con curvas, así como esta, ondulatoria. Bueno, el cuarto tema que me tocó fue las funciones algebraicas, que abarcan las funciones polinomiales y racionales. Dice que una función algebraica satisface a todas las funciones, como es la lineal. Un ejemplo de ellas es este poste, que es una lineal. Un ejemplo de polinomiales es el semáforo, es una curva. Y por último, la función racional, que es este caminito que vemos aquí. Y este es el tema que me tocó, funciones algebraicas. Las funciones trigonométricas y exponenciales. Como podremos ver, aquí hay una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que son para sacar los ángulos. Acá hay una función. Si tenemos este ángulo, entonces sabremos que este es cateto opuesto, cateto adyacente. Y esto es para sacar una función. Y otra función en trigonometría, podemos ver la pirámide, para sacar el ángulo de la pirámide, que ahí se utilizaría también seno, las leyes de seno, coseno y tangente. Función absoluta.
Dice que función absoluta se utiliza una fórmula que es f paréntesis de x igual a x. Bueno, aquí se podrán preguntar que esto en qué nos puede servir cuando un profesor se los está dando. Pues esto nos puede servir en nuestra vida diaria, o cómo lo podemos identificar. Pues dice que está encima de su eje, que su eje sería la Tierra y estaría encima. Encontraríamos unos puntos, podemos poner los puntos acá, acá y se traza bien. Y lo podemos encontrar en unos árboles, simplemente. Acá tenemos un ejemplo y podemos ver que allá tenemos otro ejemplo en el árbol, que se encuentra como V, si lo pueden alcanzar a ver. Bueno, ahora continuaremos. Vamos a explicar lo que son las operaciones con funciones, adición, multiplicación y composición. Esto nos dice que son la suma de dos funciones por medio de una intersección. Un ejemplo claro sería el tubo de estos lugares, ¿no? Como podemos ver, va de una línea recta tomando una semicurva que sería la parábola, una media parábola. Intersección. Y con una intersección, ahí tendríamos lo que serían las sumas de intersecciones, con una intersección. En este caso mi tema es el 2.8, lo que es función inversa, logarítmica y funciones trigonométricas. En este caso le representaré cómo se representan en la vida diaria. En este caso aquí tenemos lo que es una función inversa representado en este árbol, que parte del eje Y, que sería este tronco, y cortaría al eje X, que sería por acá, y eso es una función inversa. Las funciones logarítmicas son las que las logarítmicas son las que parten de un punto de Y y terminan en un punto de X. Así sería la curva. Eso sería lo que es la curva. Y esto es lo que es el tema 2.8. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es una función condominio con los números naturales y su recorrido. Bueno, tenemos aquí una gráfica donde se representan cómo podemos encontrar una función condominio en los números naturales. Y un ejemplo tenemos lo que es el árbol y cómo sería su inclinación hacia infinito y menos infinito. Y el otro ejemplo sería el camino, que se representa tanto un negativo o como positivo. Y eso sería cómo podemos representar una función con dominio en los números naturales y su recorrido. Bien, compañeros, a mí me tocó lo que es el tema de la función implícita. Nos dice que la función implícita y entre paréntesis x se llama implícita cuando está definida de la forma f paréntesis x, y, que es igual a 0. Bien, acá podemos darnos cuenta, un ejemplo de la vida real de esta función sería esta manguera. Como nos damos cuenta, no está en forma directa, sino ondulatoriamente. Acá podemos tener un ejemplo, que sería de la manguera para acá, y los puntos son X y Y. Y eso sería un ejemplo de la función implícita.